recibimos al periodista Pedro Cava analizando temas de actualidad. Y hoy vamos a analizar dos temas importantes para la vida de la nación, con repercusiones en la vida política, económica y social. El primero es el 9º Congreso del PLD, celebrado recientemente, el Congreso José Joaquín Girón Medina, donde se eligieron las autoridades del comité político, su presidente y su secretario general. Por un lado, los ejecutivos, vamos a decir, electos y parte de la membresía del PLD, se felicitaron porque este fue un congreso muy democrático a su juicio, donde se eligieron las personas que debieron haber sido. Por otro lado, hay otros que dicen que no fue un congreso democrático, como por ejemplo el diputado Elías Cerulle, que incluso abandonó las filas del partido porque dice que ya no responde a los lineamientos de antes. En fin, vamos a ver qué pasa con este partido después de esta derrota en el 2020, después de estar 20 años en el poder, un partido sumamente importante en la política dominicana, 16 de estos últimos años, continuos en el poder. Otro tema que nos preocupa mucho es el tema de la central Punta Catalina. Incluso estábamos comentando, Pedro y yo, este artículo que el ex administrador de la central termoeléctrica Punta Catalina publicó recientemente. Nos referimos a Jaime Aristi Escuder, donde él señala que las declaraciones del ministro de Energía y Minas actual, de Antonio Almonte, no son ciertas. El ministro dice que no recibirá las plantas porque su construcción no está bien hecha. Aristi Escuder desmintió esto totalmente y dijo que por la razón por las cuales fallaron las plantas y estuvo una fuera de servicio unos 2 meses, es por el mal manejo de estas plantas y porque los técnicos actualmente contratados no están calificados para la operación. De manera que yo creo que estos dos temas son sumamente importantes y queremos que Pedro Cava nos los analice a fondo y cuáles son las repercusiones económicas de esto. Adelante. Muy bien. Mira, te agradezco muchísimo, Mónica, esta oportunidad que me das semanalmente, porque son las ocasiones que los periodistas tenemos la oportunidad, cuando somos entrevistados, de decir lo que creemos. Porque regularmente el ejercicio de la profesión obliga que cuando usted está formando parte de un medio de comunicación, usted tiene que tomar muy en cuenta al medio y a sus compañeros de trabajo, porque esa es su forma de trabajo. En este caso, tú me estás trayendo desde fuera hacia adentro de un programa como entrevistado. Y aquí quiero decirte, no exactamente todo lo que creo, pero sí una buena parte de lo que me parece comprobable por cualquiera acerca del, por ejemplo, vayamos en el caso del PLD y su congreso. Mira, ese es un congreso fallido. Déjame decirte por qué. El PLD acaba de salir del poder con una de las decisiones populares más contundentes de los últimos tiempos. Se le ha dejado no solamente como minoría, sino que ha perdido posición importante en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y todos los días se informan de candidatos electos a la Cámara de Diputados o al Senado que pasan a la otra fuerza política que le está compitiendo, que es la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, que en esa definitiva es el mismo PLD, lo único que situado en otro sitio. ¿Por qué es un congreso fallido? Porque el que primero debió, ante sus compañeros, casi todos exfuncionarios del gobierno pasado, que se mantuvo 8 años en el poder, el que primero debió autocriticarse ante ellos y ante el público, porque sabía que eso se estaba grabando y en algunos casos pasando en vivo por medio de comunicación. O sea, ante el pueblo, era el presidente saliente que debió explicarle al país a qué se debió una derrota tan contundente, cuáles fueron las fallas reales que él considera
identificadas ya dentro de el accionar del PLD y qué cosas promete para corregir esa falla y hacia dónde va entonces a enrumbar de nuevo ese partido. Nada de eso. ¿Tú sabes de qué se trató el discurso de Danilo Medina en ese congreso? De reconocer los éxitos de su gobierno, de decir que fue no solamente exitoso, sino provechoso para toda la nación. ¿Y tú sabes lo que anunció? Su rápida vuelta al poder. Pero así no, señor. Así no. Usted está, la mayoría de sus dirigentes y de sus familias están sometidos a la justicia y está por verse si son responsables o no de graves hechos que le imputan el Estado vía la Procuraduría General de la República, incluso personas y agrupaciones independientes que también han levantado actas acusatorias contra el PLD y sus funcionarios. Entonces, un momentito, así no se puede jugar a la política con esos grados de irresponsabilidad. Lo primero que debió expresarse ahí fue una autocrítica. Primera cosa. Segunda cosa, ¿cómo usted puede replantear una vuelta al poder si lo que le dijo el pueblo fue que se cansó de usted y de su gente? Y entonces vuelve con una directiva que es justamente la misma con la que terminó. Usted como presidente y el señor senador saliente de Monteplata, como secretario general y un comité político que apenas se renovó. Son las mismas gentes. Entonces, no es cierto que el PLD, no obstante en la expresión rimbombante ante medios de comunicación, hay muchos recursos todavía ahí, en ese partido, que se ha relanzado, que viene con nuevos bríos. Los bríos que pudo haber mostrado tenía que partir de un planteamiento autocrítico y de una especie de autodesplazamiento del propio Danilo y de Temístocles Montaz y del mismo secretario general electo, todos ellos, y darle paso a jóvenes que los tienen, porque los hay en todas las agrupaciones, que tengan deseo de hacer el trabajo y de entregarse a un trabajo firme con el pueblo, ligado al pueblo y a las distintas instituciones del país para hacer carrera política hacia el poder. A mí me gustó, después de todo, que en el PLD, en la carrera aquella, cuando se presentaron varios precandidatos, que Medina le hizo creer que era una lucha abierta, después él metió todo el Estado a favor de uno de ellos. ¿De acuerdo? Lo llamó a un grupo, le dijo que todo contaba con su respaldo, pero cuando se lanzaron al ruedo, hubo uno que fue el que recibió todo el respaldo del Estado y que fue impuesto, que fue el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Entonces, ahí hubo una distorsión en toda la línea. Todo eso fue lo que debió examinarse y autocriticarse y prometerle a todos sus seguidores que eso se va a corregir. No se hizo. Ahora, ¿cómo se iba a prometer eso si las autoridades son las mismas? Porque para no, es que ellos creen que lo hicieron bien. Es que a partir del hecho de que ellos creen que lo hicieron bien todo, que no hay que autocriticar. O sea, ellos niegan. ¿Saben lo que quiere decir con eso? Que el pueblo no los entendió y que por eso los votó en contra. Óyeme, así no. Porque nos está diciendo a todos nosotros que somos desconocedores de la realidad. Bueno, ¿y cuál crees entonces que será el futuro de este partido? También la Fuerza Nacional Progresista se ha quejado de que ellos iban a hacer su asamblea, su reunión, su congreso en esta misma fecha. Y el no, la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo. Sí, la Fuerza del Pueblo, perdón. Tú dijiste la Fuerza Progresista. No, esa era de Pellegrini. La Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández se ha quejado de que iba a hacer su congreso en esta fecha muy próximo y lo ha cambiado porque, según ellos, los acusa de querer quitarle
la atención. No sé, tal vez le convenga incluso hacerlo después porque ya hay cosas más claras dentro del mismo PLD. ¿Tú crees que ahora la fuerza del pueblo, de Leonel Fernández y su grupo va a tomar mayor preponderancia o realmente el PLD se compondrá de nuevo alrededor de Danilo Medina? Bueno, está por verse todo eso, porque ellos todavía no han concluido, como tú dices, su congreso, que es el primero de la Fuerza del Pueblo, una institución política recién creada. Hay zonas oscuras, por ejemplo. Leonel Fernández constituyó un liderato que eso no lo puede negar nadie después de 12 años de ejercicio de poder, que llegó a pegar incluso en sectores populares extra PLD. Se puede decir que de este siglo que el único líder político con verdadero raigambre popular es Leonel Fernández. Pero la institución que ha creado es una institución recién creada, recién constituida, que es minoritaria incluso en representación en los órganos públicos de mando. O sea, no recibió, aunque fuese por demasiado reciente, no recibió el respaldo suficiente para presentarse ante el país como una estructura bien representada en todo el país. Entonces, ¿cuál es el problema de Leonel y de Fuerza del Pueblo? Que su única posibilidad para constituir un proyecto de poder con posibilidades de corto plazo, elecciones de 2024, por ejemplo, o las anteriores, que va a haber unas municipales antes, es si él reunifica al PLD alrededor de él. Porque tú no puedes constituir una fuerza política de consideración de la noche a la mañana. Se necesita mucho trabajo, se necesita mucho esfuerzo, se necesita mucha movilización de líderes altos, medios, bajos, por todo el país para usted constituir una fuerza política con verdadera vocación de poder. Eso por un lado, y se me olvidó decirte lo otro. En el congreso que acaba de concluir el PLD, tú conociste una nueva línea programática. Te dieron a conocer una nueva línea política. No, ellos insisten en lo mismo. Y eso fue precisamente lo que negó el voto popular en dos ocasiones. Porque tú me dirás, mira, en las elecciones municipales, más o menos, y después no, en las dos elecciones fueron realmente rechazados por la mayoría. Entonces, lo que está por verse ahora con qué viene Leonel, pero Leonel es una fuerza que recién se constituye. Él tiene mucho respaldo y eso no lo puede dar. Tú no puedes hoy decir con seguridad que Danilo Medina tiene seguidores fuera del PLD, porque no lo va a encontrar. Yo no los veo por ninguna parte. Él lo tiene dentro de su PLD, del que él mencionó como mi PLD. Bueno, pero Leonel sí lo tiene. Ahora, todavía esa fuerza política que se mantuvo durante 20 años en el poder, 16 de este siglo y 4 del siglo pasado, finales, es una institución con realizaciones, porque eso no se puede negar, con una experiencia continuada en el ejercicio de poder y en las instituciones de servicio público. Alguna liderazgo debió haber creado, alguna zona de influencia tiene en la sociedad, un porcentaje. Bueno, si eso lo reconstruye y el que está en mejores condiciones de reconstruir eso es Leonel, porque fue perseguido durante 8 años por Danilo, él y su gente, que por cierto crearon un estado policíaco. Es bueno que tú sepas que en tiempo del gobierno de Danilo Medina, todo el que le era contrario era espiado desde el poder, desde los órganos del poder, de la Fuerza Armada, la policía. Algo muy grave. Aquí no había una llamada que no estuviera controlada por esos señores. Aquí no había un paso que tú dieras que no lo supieran las autoridades superiores de lo que ellos consideraban sus opositores o sus enemigos. El estado que fue desplazado era un estado espía. Como dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, que el presidente era el mejor informado, ¿verdad? Después dijo lo contrario, por cierto. Pero es verdad eso,
porque es que tenían instituciones para eso, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la administración pública. Aquí nunca se había creado una estructura así, de tanto control y de tanta persecución política. Nunca. En toda su historia. Justamente el PLD... Bueno, el tiempo de Trujillo. Sí, no, claro, era otra cosa. El PRM en este caso ganó las elecciones justamente con personas que no eran PRMistas, sino el hartazgo ante el gobierno pasado, los hechos de corrupción, la poca transparencia, fue lo que hizo que Luis Abinader saliera electo presidente con un gran margen. El mismo Danilo Medina decía que ellos ganaban y lo peor que podía pasarles era que fuesen a una segunda vuelta. El triunfo de Luis fue arrollador y fue que justamente es lo que tú dices, que los seguidores de Danilo Medina están dentro del PLD, pero entonces Luis Abinader con el PRM tiene una gran ventaja, pero que también pudiera revertirse, porque sus seguidores no necesariamente son PRMistas, sino dominicanos que quieren un cambio, que quieren que las cosas se hagan mejor, que el dinero cambie de mano, que circule. Entonces esto podría convenirle ahora mismo y también podría ser algo en su contra, dependiendo de cómo se maneje Luis Abinader para el 2020. Tenemos un escenario político muy fraccionado, esto podría convenirle, pero sin embargo en esta época de pandemia lo ha hecho muy bien, lo de las vacunas, se está manejando bien, pero sabemos que para el 2022 hay muchas expectativas, por ejemplo, respecto a de dónde van a salir los fondos para solventar el presupuesto del 2022 de cara a una posible reforma fiscal. Eso último da para otro programa, pero tú has planteado dos cosas que son interesantes. Saber por qué una fuerza política también recién creada, como es el PRM, con apenas 4 años de lucha de política, alcanza el poder. Primera cosa. Y segunda cosa, ¿quiénes son los que lo soportan? Bueno, pues... ¿Y a quién se debe? Porque usted tiene que ser agradecido y saber cuál es su soporte en el pueblo, cuáles son los andamiajes que usted tiene para echar adelante una acción de gobierno de 4 años y quizá proseguir a partir del 2024. Mira, lo primero es que la existencia del PRM manda un recado muy importante a todos los que, como nosotros, que somos estudiosos y eso, todos tú y yo, observadores, no somos militantes partidarios, pero sí hemos convivido en los últimos años la sociedad dominicana y creemos conocer una buena parte de sus características. Adiós, que los partidos políticos tradicionales dominicanos pesan mucho. Cuando tú examinas lo que es el PRM, tú dices, no, pero ese es el PRD. Lo único que en ese PRM, tanto Luis como los demás líderes que le acompañan supieron interpretar mejor la herencia PRDista que Miguel Vargas Maldonado, que quedó demostradamente que es una minoría, que no tiene... Y hay mucha gente nueva, pero... Que no tiene arraigo. Espérate, pero allá voy, espérate un momentito. Sí. Porque el PRM sigue siendo esencialmente la base PRD, la organización PRM es la base PRDista originaria. Sí. Y para de contar. Ahora bien, tú acabas de decir que junto con esa base del PRM que se fundó saliendo del PRD original, hay un sector que apoyó, impulsó y sostiene incluso en buena medida en este momento todavía a Luis Rafael Abinader Corona y al PRM en el poder, y que a eso debe responderle porque ha creado mucha expectativa. ¿Quiénes son? O la clase media, los profesionistas, que no se habían inscrito en ningún partido, que han mantenido desde siempre una actitud muy crítica y que, por cierto, son muy influyentes porque saben hablar y llegan a los medios de comunicación. Y ahora con esta estructura abierta que ha creado la internet y eso, influye mucho más. Bueno, ese es el tema que debe cuidar mucho el PRM y el gobierno. Saber que no solo se deben ya a una militancia histórica con bastante experiencia de poder. El PRD tiene mucha experiencia de poder, es el partido más viejo del país y ha pasado
varias veces por el poder, sino que también se debe a los recién llegados, a una clase media muy exigente, muy escrupulosa, que reclama que se respeten las líneas morales y éticas que la sociedad dominicana ha establecido, que quiere que sea transparente la administración de los recursos públicos, que quiere que se someta a la equidad, a la sociedad, para que los que más tienen no se sigan llevándolo todo. Ese es su mayor reto, es el mayor reto. Entonces, sí, entonces ese reto, sin embargo, cuando tú ves muchas de las líneas políticas del gobierno, son esperanzadoras. Mira, la gente esperaba que porque a Luis Abinader llegó al poder, apoyado en sectores de esos mismos, provenientes de esos mismos grupos de clase media que reclamaban la incorporación de Haití a la solución nacional. Todo lo contrario, el señor lo que ha hecho, y no solamente su cancillería, sino él mismo, es anunciar que la frontera va a ser controlada. Tiene 9,000 tropas en la frontera, que va a tirar una valla que va a organizar el acceso de mercancías y personas por ahí, y que la República Dominicana, bajo ninguna circunstancia ni influencia de nadie, va a ceder su soberanía. Ha mandado un mensaje clarísimo a los Estados Unidos, a Canadá, a Francia. Pero claro, entonces, pero eso por un lado. Decían que era un proyecto político neoliberal que tan pronto llegara iba a coger los bienes públicos y se los iba a entregar al sector. Incluso que Punta Catalina la tenía negociada. Ahí está Punta Catalina operando, pero con las observaciones críticas que necesita. De eso vamos a hablar en la segunda parte, porque ahí hay que decir una serie de verdades. Aquí hay gente que se está pintando como de avanzada y lo que está defendiendo intereses creados. Y probablemente, precisamente la vuelta de Punta Catalina al sector privado. Con lo demás es embuste. Por eso, pura, Pedro, pura por eso facha. es que son tan importantes estos programas, porque la gente no puede dejarse confundir. La gente en nuestro país se deja confundir creyendo que lo bueno es lo malo, porque yo te pregunto, como que es un derecho. Así mismo, también con el 30% de las pensiones, por ejemplo. Eso te iba a decir, Mónica. ¿Tú conoces alguna propuesta del presidente de venta de un bien público? No, ninguna. ¿Tú conoces alguna que no sea someter incluso a control a determinados sectores poderosos? Es más, cuando el gobierno te dice que va a subsidiar los alimentos, lo que está mandándole un mensaje a los importadores inescrupulosos y a los que les gusta manipular el mercado interno. Cuando el gobierno retiene a Punta Catalina para que se poder ofertar una energía barata y dice que va a ser eficiente las 3 sedes para bajar el costo de la energía, eso es contrario al pedido del CONEP, que quería que le entregaran las 3 sedes, que le entregaran Punta Catalina. Entonces, un momentito, no nos dejemos engañar. Yo no sé si vamos a un alto, porque para entrar en ese tema ya. Pero en resumen, yo quisiera cerrarte el caso PLD. Mira, para mí fue frustratorio este congreso del PLD. Y mucho más la manera como cerró con un discurso de Danilo Medina, como diciendo que ese es su partido, que él ha sido y que él ha entregado al país lo mejor de su carrera política y que los hechos están ahí. Ese hombre no expresó una sola mención autocrítica a un hombre que acaba de ser desplazado deshonrosamente del poder, a un hombre que su familia y sus principales servidores lo tienen acusados de hechos graves, pendientes de averiguación judicial, incluso con una expresión popular que le fue mayoritaria. Entonces, señor, siquiera haga un amago autocrítico, mueve esa entidad, póngale en manos de gente joven. No trate usted. Hay muchas personas valiosas, jóvenes valiosas. ¿Cómo la tiene? Porque no todo es malo, ni todo es bueno en ningún ambiente. En el ambiente de la política y por igual. Hay gente buena y gente mala.
Hay gente joven que no tiene experiencia, pero que tiene deseo de servicio, que busca una oportunidad que debe dársele. Hay gente vieja, ya probada, con malas prácticas, con malos estilos. A esa gente usted tiene que colocarla en la banca. Fueron colocados en la banca, en el comité político del PLD. No, pero por favor, eso fue una burla. Entonces, no te quiero decir que la otra propuesta PLDista de origen, que es la Fuerza del Pueblo, sea la mejor, no, pero sí por lo menos que al salir de allí, de donde fue perseguida por 8 años, y tener al frente un líder político como Leonel Fernández, si demuestra tener verdaderamente nuevos bríos, nuevos soportes, si viene con un mensaje ideológico y programático nuevo, fresco, y se apoya en las juventudes, pudiera ser, pero no para el corto plazo, ¿eh? Eso es una fuerza que inicia, pero pudiera ser. Pero a mí, yo no le atribuyo al PLD, con toda honestidad, no le atribuyo futuro inmediato. Bueno, inmediato no. Eso para mí está destinado a convertirse en una fuerza minoritaria. No tenemos que ir a la pausa, pero quiero dejar planteado aquí un tema importante que quizás podría ser, pues, punto para análisis de otro programa, y es que una de las cosas que se les critica al PRM es que ha dejado compañeros fuera de empleos, fuera de lo que es ese apetecible gobierno, los puestos públicos. Sin embargo, ha dado cabida a muchas personas independientes. De hecho, es un gabinete bastante balanceado, personas que ni siquiera pertenecían al PRM, y yo creo que esto fue lo que el presidente Abinader prometió. De hecho, tú bien has señalado que responde a un gobierno de clase media, que responde a profesionales que hicieron exigencias de transparencia, de justicia. Entonces, el punto sería, ¿hasta qué punto un partido que llega nuevo después de tantos años al poder puede garantizar la entrada de todos los que participaron o que son PRMistas o que están inscritos en el partido? Yo sé que hay demandas políticas importantes, que es justo darle entrada, pero ¿hasta qué punto es posible? Porque una cosa es que sea justo y otra que sea posible. También tú mismo te has referido a que hay profesionales de muy buen perfil que han entrado, que quizás no son PRMistas. Otro punto también es que hay algunos PLDistas todavía en el... Mira, para comenzar, los PRMistas no pueden quejarse. Los PRMistas son una fuerza política recién creada, un desprendimiento del PRD. Por tanto, allí no está toda la simiente PRDista de origen. El PRD se fue por muchísimos lados. Una parte se quedó en el gobierno pasado junto con Miguel Vargas, y ahí, es más, una de las cosas que mencionaban los líderes PRMistas como favorables para la constitución de un nuevo gobierno era que ellos eran pocos. Ahora, eso mismo hizo que el PRM, para constituirse en una opción de poder, tuviera que abrirse a sectores sociales nuevos. Por eso es que tú ves que en el equipo que hizo el programa de gobierno, que lo diseñó, lo estudió, había sectores externos claramente representados, incluso algunos de familias poderosas que se adhirieron, que prestaron sus recursos técnicos y profesionales, porque era una fuerza que no podía valerse por sí sola, por recién creada. Era natural, por tanto, que se llegaba al poder, esos que le sirvieron de soporte también estén representados. Eso no es para quejarse, eso es demasiado natural. Ahora bien, ¿tú crees que todos los que están reclamando empleo son realmente PRMistas? Ay, Dios. Ay, tú y yo que nos conocemos. Hay un paquete de vivos que se han colado ahí y que están buscando un empleo, porque aquí el sector público es el principal empleador. Le están haciendo ruido. Emplea de 500 a 600 mil personas.
El desarrollo de la tecnología moderna ha hecho que los procesos industriales dependan cada vez menos de mano de obra. Antes una empresa cualquiera usaba 100, 250 personas y ahora con los aparatos electrónicos y las altas tecnologías y las máquinas y los robots, te das cuenta que ahora emplean un tercio de eso nada más. O sea, la fuerza laboral, las oportunidades de trabajo se van achicando con el tiempo, cada vez más. Eso en todas partes. Por eso es que tú ves que ya los que tienen 45, 50 años, 40 años, lo ven con ojeriza los empleadores. Dice, ay, te está viejo. Oye, con 40 años, eso está pasando. Nos da brega ahora mismo emplearnos. Pero eso hay que agregarlo al problema de que por poco que tuviera compromiso el presidente Abinader con PRMistas de verdad, ciertamente están ahí y no todos todavía empleados. No todos todavía empleados. Con un problema mayor, que los que están empleados ni siquiera han cobrado, porque por falta de pericia, una buena parte de los nuevos empleados no han sido incluidos en la nómina de tesorería y su sueldo y su primeros sueldos no han salido. Oye, ¿cómo son las cosas de complejas? Pero bueno, yo supongo que sí, que falta parte del personal PRMista originario por emplear, pero que no es mucho, no es tanto como la gente cree. Ese temor que tiene mucha gente de perder su empleo, yo creo que es injustificado, porque después de todo, es injusto que una persona que haya cumplido su compromiso de trabajo, que se haya dedicado al servicio público, se ha desplazado así por así. Eso creo yo que no es de ninguna manera justificable. En algunos casos, el PRM ha reclamado algunos de esos puestos y ha dicho que también tiene gente capacitada en posibilidad de dar la misma calidad de servicio. Bueno, esa es una facultad. Pero bueno, pero lo que te quiere decir que no es tanto lo que queda por emplear y que muchos que se han pegado ahí son desempleados que vienen de los pasados gobiernos también. Eso es cuento de vámonos a la pausa para hablar un poquito de Punta Catalina. Ya, y debemos hacerlo, sí. Amigos, continuamos con el periodista Pedro Cava analizando temas de actualidad y en este segmento prometimos tratar el tema de Punta Catalina, esta central termoeléctrica tan importante en la que se invirtieron más de 2.500 millones de dólares. 2.430. 2.430 millones de dólares. Es mucho dinero, estamos hablando de un problema de los mayores en nuestro país, de manera que es necesario que esto funcione bien. Nos referimos a las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, las cuales fueron contradecidas totalmente por el exdirector de la central Punta Catalina, por Jaime Aristide Escuder. Él decía que estas plantas, las calderas y la planta en sí tiene muchos defectos, vicios de fabricación. Sin embargo, dijo Aristide Escuder, que los problemas de que la planta salió de servicio se debieron a la mala administración técnica de estas plantas. Y añadió que esto lo hace para favorecer generadores privados, cosa que es muy grave si fuese así. ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo primero que yo creo que debe decirse es que esa inversión de 2.430 millones de dólares parece estar justificada en lo que yo conozco, que son las dos centrales y las obras complementarias, entre ellas un extraordinario puerto de 1.600 metros de largo, en capacidad de no solamente recibir carbón, sino también carga diversa. Un momentito, la obra para mí es una obra extraordinaria, probablemente sobrevaluada, y por lo que ni Aristide Escuder ni los que propiciaron su construcción pudieran preocuparse si el gobierno abrió una investigación y determina si hubo o no,
Porque una de las cosas que parece preocupar a mucha gente es que se haga una investigación de los contratados y el Estado está obligado a hacerlo porque está administrando recursos públicos. ¿Qué cosa más grande? La otra es lo que ha dicho el señor ministro de Energía y Vida, el señor Almonte, don Antonio Almonte, es que ellos no van a recibir el 19 de abril próximo, cuando se cumple el plazo, Punta Catalina 2, hasta que no se corrijan, hasta que el consorcio constructor no corrija la falla que tiene, visible, pero tiene un pinche en la caldera y cuando fueron a ver, el pinche había afectado buena parte de las tuberías. Entonces tú no puedes recibir una cosa que no esté operando, pero qué cosa más grande, ¿eh? Es responsabilidad de él si lo acepta. Es una responsabilidad del constructor porque el contrato lo dice. A mí me da la impresión de que Aristia Escudero habla en defensa de los intereses del consorcio de Brecht, de Limón Estrella y de General Electric y de Babcock Wilcox y de todo lo que dieron, lo que suplieron las partes básicas mecánicas. Bueno, justamente él se refirió entonces, por eso es, Mónica, que la gente no debe confundirse. Yo creo que el Aristia Escudero ya está yo no sé por qué nosotros perdemos valores así. Aristia Escudero probablemente sea uno de los profesionales de la economía más valiosos que ha formado el país en los últimos años. Pero ya lo picó el aguijón del político. Ya él es más político que cualquiera. En cualquier expresión pública, en los programas que hace, cuando escribe, tú notas el interés político, el interés de militancia. Es más, Aristia Escudero yo lo considero en este momento un cuadro de Danilo Medina y de su proyecto político. Pero así no. Si tú te lees la declaración de Aristia Escudero, tú buscas, bueno, ¿en qué momento defiende el interés del Estado? En ningún momento. Bueno, pero él lo que dice fue que el deterioro de la planta se debe al propio Estado, que nombró gente que no merecía estar en ese puesto. Un momentito. Eso no se dice si usted está en plan de defender los intereses del Estado. Y él dice además que eso es profeso, porque eso es para vender Punta Catalina. ¿Y tú sabes quién fue que propuso vender Punta Catalina a un precio vil? Aristia Escudero, te dice, el año pasado. ¿Se te olvidó? No, no se me olvidó, es verdad. Él hizo una exposición pública con una propuesta que le hizo al gobierno central en su condición de administrador de Punta Catalina, sugiriendo la venta de la planta en las condiciones que él creía que eran factibles. Que por cierto, para mí, a precio de vaca muerta, porque el que iba a comprar solo tenía que depositar un 10% del valor estimado de la planta y quedarse con el resto para pagarlo en 10, 15 años anualmente, con los mismos beneficios de la planta. Hasta así yo soy un interesado. Claro, claro. O sea que aquí tenemos que aguzar bien los sentidos, todos los sentidos, la visión y el oído, para poder determinar quién habla en defensa de los intereses públicos y quién no. Es que los discursos se acomodan. En ese artículo que publica Aristia Escudero en el Listín Diario y que acusa a un hombre hasta ahora honorable, que es el señor ministro de Energía y Minas, que tú lo conoces, sí, claro, que ha ido al programa, sí. que no hay por qué acusarlo, que lo primero que hizo, contrario a lo que ellos advirtieron, fue preservar Punta Catalina y decir que la iba a recuperar y que va a estudiar la manera como se construyó para determinar si hay allí motivaciones para hacer una averiguación. Es fundamental, porque cómo va a recibir una planta que ahora mismo está parada por defecto. Y también ha dicho don Antonio Almonte que ellos han decidido mantener las EDES bajo propiedad pública y que la van a mejorar. Es más, ha prometido que con el acuerdo que hubo en el pacto eléctrico, un acuerdo parcial, evidentemente faltaron algunos asuntos por también consensuar, todavía se puede pensar ya en una nueva tarifa económica de eléctrica, yo diría una tarifa técnica, que reduzca los precios y que haga previsible el comportamiento
de los costos y por tanto del precio final de la energía Es en lo que el todos servicio esperamos, eléctrico. claro. O sea, al señor Antonio Almonte, el señor Aristides Escudero no tiene de qué acusarlo con propiedad. Pero, ¿en qué se va a Que no es verdad que sea un Escudero? portador del sector privado generador que quiere la planta, porque no lo es. ¿En qué se Hasta basa, el momento. ¿En qué se basa Antonio? El que sí fue propiciador de eso fue él, Aristides Escudero. ¿Y en qué se basa Aristides Escudero? Para decir que esto lo hace el ministro don Antonio Almonte para favorecer a generadores privados. Porque lo dijo claramente en su artículo. Está claro que si usted saca de servicio las dos generadoras, las dos plantas, Punta Catalina 1, Punta Catalina 2, que le entregan 350 megavatios al menor costo que genera cualquier otra generadora del país, a 3 centavos de dólares el kilovatio hora en planta, con una planta ya pagada por el Estado, porque esa es una de las inversiones que, aunque probablemente esté de sobreprecio, probablemente, yo siempre he temido eso, pero es una de las mejores inversiones que ha hecho el Estado en toda su historia. Yo la defiendo. Lo que probablemente haya sido objeto de manipulación, que esto es otra cosa. Pero esa planta fue la que dio origen a que aquí se contratara energía a 8 centavos de dólar por 3 años en la CDE, a que se hicieran los gasoductos, eso, por parte del sector privado. Claro. Okay, o sea, esa planta tiene sus sus virtudes. Si no se corrige el problema por los fabricantes en este momento, que es el momento adecuado para pedir esta remediación, entonces va a ser cuando yo voy a favorecer a generadores privados, si no porque esto es momentáneo. Pero claro, hay una garantía en Punta Catalina. ¿Tú sabes quién es el constructor de las partes mecánicas básicas de Punta Catalina? Generador y turbina. General Electric. Tiene casi 200 años en eso. Es la más grande constructora de eso. Es una de las, probablemente la empresa más grande de Estados Unidos en pie. ¿Y sabe cuál es la que construyó precisamente las calderas donde se registró la avería? Babcock Wilcox, la más grande constructora de calderas del mundo, con la mayor experiencia del mundo. O sea, hay garantía de que los constructores, estos no son carabelitas, estos no son inventos que vienen de naciones sin experiencia. Son las empresas más grandes del mundo que están involucradas ahí. La propia Tecnimont, que forma parte del consorcio Odebrecht, Tecnimont Estrella, que es la empresa italiana del consorcio, ha hecho más de 250 plantas generadoras a carbón en el mundo. O sea, estamos hablando de gente que sabe. Incluso aún hubiese sido fallos de operativos en la planta. Tengo entendido que la empresa constructora se comprometió durante un año a darle la asesoría y el seguimiento a esto. Hay también un contrato, un contrato adicional a la construcción. Claro. Porque el contrato de origen, el contrato que hace el Estado con el consorcio, dice que el Estado se toma un año después de terminada la obra para recibirla oficialmente. Exacto. Y eso es lo que pretende el consorcio, que el 19 o 21 de abril próximo haga el Estado. Pero el Estado le ha dicho por adelantado que por lo menos lo que corresponde a Punta Catalina 2, porque ya que Punta Catalina 1 fue recibida por Aristides Escudero y por Villara en abril del año pasado, ya esa la recibió el Estado, de la que sí tenemos todavía derecho a reclamar antes de que se cumpla el plazo. Mire, no, yo no estoy conforme con lo que usted me está entregando. Es con Punta Catalina 2, precisamente donde se registra la avería, precisamente. Ahora bien, hay mucha manipulación de información aquí. Es verdad. Proyectos tan grandes como estos no operan desde el inicio de manera regular y eficiente. Son partes mecánicas muy complejas que tienen que entrar en una especie de consonancia operativa tal
para que sean eficientes. Y eso toma tiempo. Coordinar todos esos equipos, hacer que todos operen en consonancia. Esas son cosas muy complejas. Solamente de las tuberías de la caldera hay centenares de kilómetros de tuberías. ¿Tú te imaginas? Cuando tú lo sumas todas, te da centenares de kilómetros de tuberías. ¿Están esos técnicos extranjeros ahora mismo verificando esas averías? Óyeme, no, yo te dije que los constructores son de esa caldera y todas las partes mecánicas son Babcock Wilcox. Sí. Eso es el caso de la caldera. Lo mejor. Del mundo, lo mejor del mundo. En el caso de la turbina y del generador, General Electric. Adiós, pero ven acá. Entonces la pregunta sería, si se entregan tal como están con esas averías, ¿el Estado Dominicano pierde la garantía de que sea? Claro, esta es la oportunidad de reclamar. Y usted puede decirle, mire, yo quiero que usted antes del 21 me resuelva esto y me la entregue operando. Eso es todo. Yo lo que digo es, a mí lo que me confunde es ahora mismo, según lo que leo y oigo de Aristi Escudero, es con quién está él, con los intereses del Estado o con el interés del sector privado comprometido con el contrato. O sea, el consorcio y los constructores. Es que yo me confundo. Ahí, el planteamiento que él ha hecho, los únicos que favorece a General Electric, a Babcock Wilcox y al consorcio de Brete Limón Estrella, a los únicos. Pedro, se nos acabó el tiempo. Interesante reflexión, nos la dejamos de tarea. Invitamos aquí a Aristi Escudero, como tú dices, un profesional brillante, y queremos saber a qué responde este señalamiento que él ha hecho. Gracias, Pedro, por acompañarnos y a ustedes, amigos. Hasta la próxima. Gracias a ti. Bye bye.